¿estuvieron pintados en la audiencia pública? No. ¿Ah, no? No. Las audiencias públicas son un importante mecanismo de participación ciudadana, de participación democrática. Lo que hace falta es regular el funcionamiento de las audiencias públicas. Yo cuando fui diputado nacional presenté un proyecto de ley donde establecía que si bien en las audiencias públicas no se puede votar, porque yo fui hoy y hablé en nombre de Consumidores Libres. ¿Cuántos votos represento? Habla un defensor del pueblo de una determinada localidad. ¿Cuántos votos representa? ¿Cuántos representa? El representante de una cámara empresaria, de un intendente. ¿Cuántos votos? No se puede votar. Pero a mi juicio, por eso el proyecto de ley, reglamentando las audiencias, en los fundamentos de la resolución que toma la autoridad después de la audiencia pública, tiene que ponderar, analizar todos los argumentos expuestos en favor y en contra de la propuesta que se lleva a la audiencia pública. Entonces te repregunto, en las audiencias anteriores, no en esta, ¿han ponderado los aportes que ustedes hicieron? No, en general no. En general las audiencias públicas fueron un mecanismo de participación, donde uno pudo llevar inquietudes y demás, pero muy rara vez se recogieron los datos que de las audiencias. ¿Y de qué sirve entonces la audiencia pública como se implementa hoy en día? No, él la defendió acá, Héctor, la defendió como elemento. Yo voy a dar un caso paradigmático. Un caso paradigmático. En la época que era el presidente de la República, Carlos Saúl Menem, hubo una audiencia pública, creo que en Ituzaingó, un día que en la sombra hacía 40 grados de temperatura, en la sombra. La audiencia pública terminó a las 2 de la mañana. Cuando yo llego a mi despacho de la Cámara de Diputados, estaba el boletín oficial, y me encuentro que estaba la resolución aprobando el aumento en el boleto del transporte público de ferrocarriles. Ni siquiera tomaron la precaución. Esperar un poquito. De hacerlo al día siguiente. Cuando nos estábamos incinerando ahí en ese galpón, discutiendo el tema de si había que aumentar o no el boleto, estaba la resolución en la imprenta y salió publicada al día siguiente. Es decir, una farsa total. Pero bueno, pero no podemos renunciar a exigir que se convoque a la audiencia pública. Está perfecto. Porque me quedó muy claro, participan hoy. Ciudadanos, participan periodistas. Distintos actores. Y bueno, también el periodismo tendrá que preocuparse de una audiencia pública en concurrir masivamente y escuchar lo que se dice y luego reflejarlo en los medios de prensa. Independientemente que mañana la resolución haga caso omiso de todo lo que ahí se dice. Pero si el periodismo también concurriera, toma nota y al día siguiente la ciudadanía se entera de lo que se ha dicho. En las primeras audiencias hubo mucha cobertura mediática. Y cada vez hay menos. Y fue decayendo. Y yo creo que es un error. Yo creo que tenemos que utilizar... Es como si dijéramos, bueno, pero las elecciones también ¿de qué sirven? Porque yo elijo al candidato que promete tal cosa y después hace lo contrario. Bueno, con ese criterio tampoco vamos a votar. Acá lo que hace falta es un mayor grado de compromiso y de participación del ciudadano en la vida política y social de la República Argentina. Pero todos reclamamos, protestamos, no nos parecen justos ciertas cosas. No somos todos, es una parte. Una parte, por eso. Una parte. Una boleta que recibís de un valor que no coincide tal vez porque no estás en todo el día en tu casa y decís, ¿cómo puedo pagar esta boleta si no estoy en mi casa y no vivo en una zona ABC1, por ejemplo? O sea, por ejemplo, hoy tenía que haberse inscrito masivamente. Está bien, te ponen obstáculos porque vos tenés que ir personalmente a inscribirte y perder mediodía, ir a la audiencia y perder otro mediodía, pero es preferible perder 2 mediodías, pero luego que incidir en el resultado final, porque eso te puede favorecer luego económicamente. Bueno, ahora vamos al grano. ¿Qué pasó en esta última audiencia? Bueno, salvo los representantes de las empresas, sí, a ver, los intendentes, los defensores del pueblo de distintas localidades del país, los representantes de las entidades de defensa de los consumidores, de las cámaras empresarias y demás, yo dejé la audiencia pública para venir acá. Sí. Continuaba. Bueno, todos
cuestionaron de una u otra manera, de un ángulo o del otro, este nuevo aumento que se propone entre un 30 y un 35% en las tarifas del gas natural a partir del 1 de abril próximo. Bien. La gente no lo va a poder pagar. Hay pequeñas y medianas empresas, hay usuarios residenciales que están sacando créditos para pagar las tarifas del gas, las tarifas de la energía eléctrica, las tarifas del agua potable. Es más, les voy a dar un dato muy simbólico. En diciembre del año 2015, un trabajador destinaba el 6% de su salario mínimo en pagar las facturas de agua potable, desagües cloacales, energía eléctrica, gas natural y transporte público de pasajeros. Hoy destina el 26,5% de su salario mínimo. Hay una pérdida del 20% en el poder adquisitivo de los trabajadores, que se manifiesta en las caídas de las ventas que tienen todos los negocios, en el cierre de comercios, en despidos que hay en la pequeña y mediana empresa, se terminaron las horas extras, etc. De modo que todos estos aumentos en las tarifas inciden en la economía del país y en la economía familiar. Y yo demostré con datos concretos, ganancia de las empresas, que es un escándalo. Toquemos ese tema. Bueno, por ejemplo, una empresa, Transportadora Gas del Sur, que es la transportadora más grande que hay en el país, son dos, Transportadora Gas del Sur y Transportadora Gas del Norte. Por lejos la más grande es la del sur, la que provee la capital federal, entre otros lugares, y el conurbano es esta. Con los datos de los balances presentados en la Bolsa de Comercio. Año 2014, 1.378.436.000 pesos de ganancia. 2015, 1.466 millones. 2016, 2.966 millones. Discúlpame, Héctor. Pero esperá. Sí, ya sé. 2017, 5.723 millones. Bueno, a ver, pero está bien. Dijimos las ganancias. Escándalo. Y te responden, bueno, ¿vamos a invertir o no responden? La empresa habló antes que uno, ya se había ido, estaban por ahí. Los que escuchan son los representantes del Enargas, que son los que tienen que firmar luego la resolución que van a tomar en los próximos días. Bien. Y bueno, han escuchado. Y esto queda grabado y queda en el acta. Es un escándalo. ¿Con qué cara? Pero además, yo señalé otro hecho. ¿Por qué el gas en boca de pozo, que aproximadamente es el 50% de la tarifa, por qué se toma a valor dólar? Claro. Como si el gas fuese propiedad de las empresas. Y yo hoy demostré que el gas, como el petróleo, es propiedad, de acuerdo a la ley 2400, ya te voy a dar, bueno, ya les voy a dar exacto. De acuerdo a la ley 2476 y al artículo 124 de la Constitución Nacional, es propiedad de las provincias y de la nación argentina. Lo que la empresa que extrae el gas o la que extrae el petróleo tiene que cobrar por el costo de extracción y por el costo de colocar lo que extrae en el tubo, en el caño, que transporta luego a las distribuidoras. Pero no cobrar el precio del gas propiamente dicho o del petróleo, porque eso no lo traen las empresas, eso está en el suelo argentino, subyace en las entrañas del suelo argentino. ¿Se dan cuenta? Le estamos pagando por un producto como si ellos lo trajeran, si está ahí en el suelo argentino. Es un escándalo. Héctor, bueno, gracias, Héctor sube temperatura acá cuando se plantean ya